¿Es posible tener delante dos neumáticos idénticos en medida y que uno se vea más ancho que el otro? Te lo explico. ¿Qué pasa, artistas? Soy Fernando Magdaleno y hace unos minutos me he cruzado con un short acerca de gomas mientras estaba pensando de qué iba a hablar hoy. En este vídeo un chaval explicaba cómo un 190-55 era más ágil, más manejable que un 260 por el parche de contacto, pesos, fuerzas y demás. Todo correcto y en orden, pero hay un factor de forma que no viene especificado en las medidas del neumático y que, sin embargo, determina el comportamiento del caucho y el contorno del mismo. Resulta que el Zontes 350M y la F900XR de BMW montan las dos un 120-70 delante, como este, y son bastante buen ejemplo de esto. La primera es de 15, la segunda de 17, pero a los efectos de lo que quiero explicar, el diámetro nos da un poco lo mismo. Todos sabemos, o deberíamos saber, que un 120-70 significa que el neumático en cuestión mide 120 milímetros de ancho y el 70% de este en alto. Si ahora te has puesto a medir con una regla o cinta métrica y me dices que tu goma, yo qué sé, ¿no? Que por qué narices de lado a lado mide 150 o menos todavía si pones la regla recta sobre el centro y en el 60, ¿no? Y los costados pues no llegan al 0 y al 120, descuida. Con el neumático desmontado pones la regla por dentro, por aquí, y colocas el 0 donde empieza la zona más ancha de un lado y verás cómo marca 120. Respecto del alto también hay de qué hablar, pero quédate con que esta métrica se usa para calcular el diámetro total del conjunto llanta-goma y que las 15 o 17 pulgadas no se miden necesariamente respecto del diámetro exterior de la llanta, de lo metálico. Puedes pillar un neumático y medir la distancia que hay desde donde termina de asentarse la llanta sobre la goma y verás que es más que lo que marca. Igual lo de hoy no trata de esto, pero vamos, que lo que se sabe es que hay un ancho, un alto y que dos gomas con mismas dimensiones pueden ser más o menos planas. ¿Cómo es esto posible?, dirá usted. Todo se reduce al punto o puntos de inflexión que tenga cada gomático. Resulta que una cubierta cualquiera tiene banda central de rodamiento y hombros en los lados. La primera es la parte de la misma que toca el suelo cuando vamos recto. Tiene que pensar en dar durabilidad, confort, tracción en aceleración y frenado y un sinfín de ETCs. Los hombros, como su nombre indica, tienen forma redondeada y básicamente nos sostienen en paso por curva. Se ubican en la zona más exterior y tienen que evitar que nos caigamos en curva, agarrar al salir de la misma, evacuar agua en ángulos un poquito más modestos y de nuevo muchas más cosas. Donde termina el hombro y cómo de vertical es, va a definir la forma en la que percibimos al neumático en cuestión y por consiguiente ciertos aspectos en su carácter, a pesar de que en efecto todas las cubiertas que comparten medida son igual de anchas y de altas. No sería muy lógico esperar lo mismo de una goma delantera de un scooter 3,5 como esta que de la que iría en una Sport Turismo 900 y sin embargo las dos montan la misma medida salvo en diámetro. Por cuestiones obvias de chasis, frenos, potencia mismamente y sobre todo el entorno en el que se van a mover, podríamos intuir que se le va a pedir algo más de rigor en paso por curva a una moto para corretear que a un scooter. Más agilidad, neutralidad y sobre todo parche de contacto. Si una medida específica tiene que tener el mismo ancho y alto que otra con las mismas cotas, podemos cambiar, por ejemplo, el punto donde hacemos que la goma se haga plana en el centro para tener paredes más o menos altas, hacer un solo arco para que la goma sea más redondeada o incluso tener varios puntos donde el ángulo cambia para que existan diferentes zonas en función de lo que se requiera en cada punto. Un neumático con una zona de los hombros muy vertical sugiere un mayor parche de contacto en las tumbadas más fuertes, ideal para motos deportivas o relativamente deportivas, donde en efecto vas a pasar por ahí bastante tiempo tumbado y además necesitas un área importante para que la rueda no patine al acelerar o al frenar. Además vas a necesitar que la goma sea más incisiva al cambiar de dirección, con lo cual vas a preferir que sea
un poquito más puntiaguda, de modo que la banda central va a ser más estrecha y la cubierta tendrá una forma pues más bien picuda. Si por el contrario quieres algo más cómodo, como el scooter que veíamos antes, que te acorte la distancia de frenado en caso de emergencia y que no sea tan ágil a la hora de dibujar un giro, pues porque ya tienes, por ejemplo, aquí un diámetro más pequeño que de por sí es más ágil, puedes tener una forma un poco más achatada y redondeada. Esas diferencias de forma son las que nos hacen percibir como diferentes dos medidas iguales sobre el papel, como estas dos. La Rodata 4 que tengo aquí es más picuda, ¿no? Sin exagerar, que el Conti Scoot que tengo aquí abajo. Si bien las dos son delanteras y deberían brindar esa capacidad de cambio de ángulo que se espera de una goma de dicho eje, el menor diámetro del scooter ya lo vuelve de por sí más respondón que un conjunto con 17 pulgadas que tiene más tendencia a seguir girando recto. Si tenemos dos gomas con la misma medida pero diferentes ángulos, la más picuda va a parecer más estrecha, dado que tiende más rápidamente de los lados hacia el centro que una más plana. Me pasó con una Duke 690 que tuve y con la Bitpilen, migré de una, creo recordar, Pilot Power 2CT y de una S21 al Attack SM en ambos casos, y la Conti que puse, siendo más de intención ágil por ser una goma para supermotar, se veía considerablemente más fina que las otras dos. Sin embargo, y como os digo, todas ellas eran 120-70-17, 160-60-17. ¿Dónde puedes apreciar esto cuando miras la información de la goma? Pues por escrito en ningún lado. La nomenclatura del neumático responde a información, vamos a decir, necesaria para el usuario y a estándares o reglamentos que rigen el tránsito, pero no puedes poner todo, absolutamente todo lo que lleva cada goma a nivel técnico. No existe un criterio o requisito a la hora de indicar cómo van los ángulos del contorno y por lo tanto pues solo sabremos si la goma se ve más o menos ancha una vez instalada. Pero calma, que si la medida dice que es 120-70 o 180-55, el ancho y el alto van a ser esos. Respirad. Y con eso nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Agur!